Realizo esta comparecencia para hacer una valoración de la crisis de gobierno andaluz. Una crisis y un cambio de gobierno que ha sido muy atropellado por las prisas que Susana Díaz tiene para tapar sus dos derrotas en esta semana. La derrota con la propuesta trampa de un nombramiento de un cargo inexistente para el comisionado de la memoria, y la derrota del debate parlamentario, en la que se ha visto una Susana Díaz derrotada, insolvente y que no puede demostrar gestión porque no ha hecho nada. Ha perdido 2 años de gobierno dedicado a su andanza en clave interna en la búsqueda de una aspiración fracasada a la Secretaría General del Partido Socialista. Y con ese cambio atropellado, pues han caído consejerías que han sido muy contestadas socialmente, y por tanto era previsible, como Sanidad, Educación y Empleo. Otras que han sido planas en su gestión, como Cultura, como Justicia e Interior o Agricultura, y nos sorprende que no haya habido sustitución en otras 2 consejerías que han demostrado su incompetencia, como la consejera de Igualdad y Servicios Sociales, que lleva ya más de año y medio sin ser capaz de presentar una modificación de la Ley de Igualdad que había anunciado en octubre de 2015, y por otro lado con un consejero de Fomento y Vivienda que acaba de aprobar la ley más derechista y más de derecha, que ya es decir de Susana Díaz, con la ley de retrasto, que es salvarle a los bancos las vergüenzas de sus desahucios a las familias que no pueden pagar la hipoteca. Y otra valoración, se mantiene el núcleo duro económico de las consejerías de carácter económico, por tanto se mantienen las políticas y no hay cambio de rumbo. Nosotros solicitamos, no solo en este pleno, sino hace ya, en el último debate, hace 15 días con la presidenta, de que cambiara de gobierno, de rumbo y de actitud. Y vemos que solamente lo ha hecho de gobierno con un cambio de cara, de un bajo perfil político, donde nos sorprende que no haya personas que le podían haber dado un impulso de mayor peso político al gobierno, y por tanto seguimos con perfiles bajos para que la presidenta pues siga siendo la que determine el valor político del gobierno, y eso es siempre un empobrecimiento a la hora de afrontar un gobierno tan importante como el de la Junta de Andalucía. ¿En educación piensa que va a haber algún cambio, por ejemplo, en el conflicto de los interinos? Nosotros anunciamos ya que aquí no hay 100 días de espera. Andalucía no puede esperar. Esta es una legislatura que empezó hace ya 2 años, de la que no se ha hecho nada, y Andalucía no puede esperar 100 días. Por tanto, ninguno de los consejeros y consejeras nuevos van a tener para nosotros 100 días. Tienen que dar respuesta rápida y urgente a las medidas que, en el caso de educación, va a demostrar su talante si hace caso a la aprobación en el acuerdo del Parlamento de la modificación, del aplazamiento, mejor dicho, de las oposiciones del profesorado de conservatorio a lo que siempre han sido los años pares junto con el resto de profesorado de secundaria, y por tanto hacer caso al Parlamento no. Tiene ahí una medida, o la de la necesidad de climatización de los centros educativos, no solo para la calefacción, sino también para aire acondicionado en zonas tan cálidas como puede ser la campiña sevillana, el interior de Andalucía o la propia capital. Y respecto a los otros consejeros, igual, es decir, aquí no hay 100 días, el gobierno sigue, y los problemas de Andalucía están acumulándose en los despachos de los consejeros, y por tanto lo que vamos a exigir es acción, y sobre sus obras pues los conoceremos. Bueno, ha renunciado a un no puesto, porque no hay que olvidar una cosa en este caso: la gravedad de una presidenta que miente. La gravedad de una presidenta que llama por teléfono a un portavoz parlamentario como soy yo para tender una trampa. La gravedad de una presidenta que construye un relato que se difunde a través de los medios de comunicación, en la que se va a nombrar a una persona comisionado para la memoria cuando no existe esa figura en la ley, ni en su exposición de motivos, ni en sus disposiciones normativas, ni en sus disposiciones finales. En tercer lugar, cuando precisamente la figura del comisionado nadie la reclamó y todo el mundo asumía, consenso de los memorialistas y desde el Grupo Socialista nunca lo ha pedido, que se había superado por precisamente una cosa que conseguimos desde Izquierda Unida cuando estuvimos en el gobierno, que es crear la figura del director general de Memoria Democrática, que tiene mucho más rango, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de gestión, que un comisionado, que es un cargo de menor rango y simplemente para un ámbito muy concreto. Y sobre esa mentira se ha desmontado, porque las mentiras tienen las patas muy cortas, cuando en la comparecencia que hizo en el Parlamento ni se votó, como dijeron que iba a votarse, ni siquiera se dijo a quién se iba a nombrar de comisionado, y solamente se atrevió a decir que iba a hacer una propuesta de modificación de la ley que nadie contempla ni nadie quiere para septiembre. Y digo que nadie contempla ni nadie quiere porque no podemos retrotraernos a una situación anterior,
y de mayor debilidad para desarrollar la ley. Para desarrollar la ley está la Dirección General de Memoria Histórica, y así están de acuerdo todos los grupos y las asociaciones memorialistas, y no doblar cargo de responsabilidad. Susana Díaz ha hecho el ridículo. Han hecho el ridículo al intentar engañarnos a Izquierda Unida, y Izquierda Unida ha actuado con mucha firmeza, con mucha cohesión y con mucha claridad respecto a esta posición, y celebramos un final feliz. Así que aceitunilla comida, hueso tirado. ¿En educación qué le parece que haya hecho un guiño sindical? ¿Le parece bueno? Ya digo que yo acudo mejor al hecho de ver la consejera de Educación qué va a hacer con los grandes problemas que hay ahora mismo en educación, y sobre esas obras y las decisiones que determine, entonces haremos una valoración. Que haya adoptado un perfil sindical siempre suena bien, pero acostumbrado como estamos a los anuncios rimbombantes de una presidenta que después no deja a sus consejeros ejecutar sus políticas, yo quiero ser prudente y esperar a las medidas que adopte. Les deseo mucha suerte, desde luego, pero también les pido firmeza, coherencia y mucha hambre de cambiar Andalucía. Cuando habla de perfil bajo, de estos cambios de gobierno, de perfil político de bajo. Un perfil político bajo, ¿cree que esto se va a convertir en un lavado de cara, que no va a ser un gobierno capaz de afrontar estos 2 últimos años de legislatura? Hombre, igual que decimos que no esperamos los 100 días, porque Andalucía no puede esperar los 100 días, también vamos a decir que vamos a ver cuáles son las actuaciones. Lo que sí somos escépticos a que ese cambio de gobierno atropellado por sus 2 derrotas, con el caso del comisionado de la memoria histórica y con el debate parlamentario, ha hecho que estamos convencidos de que no todos los que han sido elegidos eran las propuestas de primera opción de Susana Díaz, y sobre todo lo importante es ver si van a dar un giro a la gestión, si van a asumir una política de diálogo. Y ahí el núcleo, como hemos dicho, de consejero del equipo económico, el hecho de que se haya mantenido la consejería de carácter económico, nos hace ser muy escépticos respecto al cambio de orientación política.